El lenguaje oral en la escuela infantil. La educación infantil es la etapa educativa durante la cual se producen cambios en el desarrollo de los niños y las niñas de importancia crucial. Con toda seguridad, son los más profundos que experimenta el ser humano a lo largo de su vida. Las investigaciones de las últimas décadas han puesto de relieve que en los primeros años se producen aprendizajes fundamentales. Estamos, pues, frente al reto de pensar en los contenidos que esta etapa requiere, como estimular y favorecer un desarrollo óptimo, considerando que la escuela es uno de los marcos o contextos en los que se produce este desarrollo. La familia es el otro contexto de desarrollo del niño y que tiene en esta etapa un peso mucho mayor que en las etapas siguientes. Aprender a hablar es relatar, discutir, argumentar, convencer, etc. Estas funciones están estrechamente vinculadas a las actividades de aprendizaje que se proponen. Ello requiere una organización del aula flexible, dinámica, menos centrada en el papel y el lápiz, un aula donde se pueda observar, experimentar, hacer teatro o preparar excursiones, y donde el intercambio verbal sea un instrumento de aprendizaje y de reflexión, y el docente, la persona que guía y estimula el aprendizaje, favoreciendo el intercambio verbal entre todos. El lenguaje es un instrumento fundamental para los aprendizajes del niño. En el primer ciclo, desde los primeros meses, se produce la aparición y desarrollo del habla. El habla es una conquista social por excelencia y se insiste en su carácter comunicativo. Hablamos para comunicarnos. Sin embargo, a poco que se observe la conducta de los adultos, se descubren las pautas que propician la aparición y desarrollo del habla. Los adultos, de una forma intuitiva, ofrecen un modelo adecuado para que el niño comprenda el habla que se le dirige. Proporcionan un marco de actividades para que fluyan las primeras expresiones lingüísticas y construyen un sistema de soporte imprescindible. ¿Cómo organizar las actividades de aprendizaje en las aulas de educación infantil? ¿Qué función tiene el lenguaje en este aprendizaje? ¿Cómo favorece el maestro o la maestra el desarrollo del lenguaje de los niños? Intentaremos dar algunas respuestas a estas preguntas, pero previamente será necesario explicar el marco teórico subyacente. En primer lugar, un enfoque constructivista del aprendizaje. Por ello, se asumen algunos principios. El primero, los sujetos aprenden nuevos conocimientos cuando estos se enraizan en conocimientos que ya poseen sobre las cosas. El segundo, el aprendizaje es más eficaz cuando resulta significativo para el aprendiz. Y el tercero, no hay un único ni definitivo conocimiento de las cosas. Aprendemos por aproximaciones a ellas, elaborando y reelaborando nuestros conocimientos. No existe, pues, la versión definitiva. En segundo lugar, se acepta una perspectiva sociocultural según la cual los aprendizajes que el niño realiza no son fruto solamente de su acción sobre el mundo, de su propia reflexión, sino que en el proceso interviene de forma muy clara la interacción con los demás, iguales o adultos, en relación con las actividades que se realizan. Construimos nuestros conocimientos en colaboración y con la participación de los otros y, lógicamente, desde esta perspectiva,
El lenguaje es el instrumento primordial para la interacción. La organización del espacio del aula. La disposición de las mesas, el tipo de material presente en el aula y la organización de todo ello es el reflejo del pensamiento de la maestra en relación al aprendizaje. Las diferentes agrupaciones de los niños y las niñas pueden favorecer o no la interacción entre ellos. El aula debería ser un espacio diverso para que en él pudieran realizarse diversos tipos de actividad y de agrupaciones, en grupos reducidos, con todo el grupo en algunas ocasiones. El grupo reducido o el trabajo por parejas favorece la interacción entre iguales. Pero nos engañaríamos si supiéramos que, por el simple hecho de sentar juntos a los niños, ya se está favoreciendo el habla. El habla del maestro o la maestra. La maestra explica cosas, da consignas de actuación, evalúa y valora el trabajo de los niños y les formula muchas preguntas. Puesto que en las aulas se dedica mucho tiempo a preguntar, es necesario conocer qué tipo de preguntas nos van a desencadenar la reflexión y esto va a provocar efectivamente que vamos a tener un conocimiento, pero es necesario que el maestro pregunte cosas que sean interesantes, que esto estimula la reflexión y un reto para que los alumnos piensen y ellos mismos ayuden a construir un conocimiento sobre las cosas que se quieren saber. Pero es muy importante recalcar que esas preguntas deben de ser un estimulante, deben de ser de verdad. Hay algunos ejercicios que nos van a ayudar a que el alumno tenga esa reflexión, como lo son el relato de algunas actividades, acontecimientos o experiencias relativas a la vida personal de los niños y las niñas, a la vida de su familia, a la vida que tienen fuera de la escuela. Estos pueden ser se pueden llevar a cabo de una manera en forma de conversación con todo el grupo, o ya sea con un compañerito. Otra actividad sería relatar una experiencia propia a terceros, ya que esto exige que el lenguaje sea desplegado y no dependientemente del contexto, puesto que ni los hechos narrados, ni las situaciones, ni las personas referidas son conocidas de los demás. Ello obliga necesariamente al uso de un lenguaje que comparte muchas de las características propias del escrito. Otro ejemplo que tenemos es el de el trabajo por proyectos, ya que es frecuente comprobar que los niños tienen mucha información acerca de los temas que les interesan. Es un momento para compartir esta información, ya que gracias a las aportaciones que cada niño tiene puede aumentar y revalorar sus propios conocimientos. La resolución de problemas es otra situación que exige la comprensión y la representación del problema, la toma de decisiones y su justificación para que los demás las acepten. Como podemos ver, también estas son actividades que podemos emplear como maestros y esto permite que los alumnos reflexionen acerca de temas que son de su interés y que tenemos que partir de ellos porque los alumnos tienen muchos conocimientos, diversa variedad de conocimientos en temas cuando son algo que les interesa, entonces podemos partir de ese tipo de temas. El documento escrito forma parte del paisaje cultural y social de nuestra sociedad. Es algo a lo que todos nuestros niños tienen acceso y con lo que están familiarizados. Hablar para aprender sobre la lengua. También el habla puede ser objeto de aprendizaje. Los niños son muy sensibles muy pronto a la forma lingüística. Y si se les propicia, surgen reflexiones acerca de la idoneidad de las expresiones según sus situaciones o los interlocutores.
Otra de las actividades que se pueden realizar sería la memorización y el recitado de poemas, los trabalenguas, también los refranes, el uso de lenguas de consignas como la preparación de un juego, la elaboración de un pastel, la confección de un diario de clase con las noticias relevantes que los niños y las niñas aportan regularmente, la explicación de un cuento, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían de la historia, etc. Sería una lista que no podemos acabar, pero estas actividades tenemos que recordar que deben de partir de la curiosidad del alumno, deben de estimular que a los alumnos les gusten este tipo de actividades para que solitos vayan reflexionando en su lenguaje.